Buenas noches, hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Hermana Judith, buenas noches. Deme un resumen de todo lo que hemos hablado hasta hoy en administración de la iglesia. Pastor, perdón, estaba distraído, pastor. Un resumen de todo lo que se acuerda hasta todo lo avanzado. Mm, a ver, pastor. Uy, pues hemos hablado en resumen sobre la administración de la iglesia. No solo es algo que administrativo, sino es un servicio espiritual que busca, ¿no? Que toda función correctamente debe ser para la iglesia, ¿no? También hacia lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Y también cumplir, ¿no? Con lo que es el evangelizar, el discipular, mantener un orden en la congregación, administrar correctamente los recursos financieros, coordinar, no solo con la iglesia, ¿no? También hay niños, jóvenes, mujeres, en realidad con todo lo que está relacionado con la iglesia, ¿no? Promover un crecimiento, a ver qué más me acuerdo, ¿verdad? Sobre la planificación, la organización. También se ha hablado algo de control de evaluaciones, ver, ¿no? Los resultados vamos a alcanzar en la iglesia, ¿no? Para mejorar. A ver qué más. Eso, pastor. Lo poco que me acuerdo, pastor. Hermana Esther, buenas noches, todo lo que se acuerde de administración de la iglesia. A ver. Pastor, buenas noches compañeros. Bueno, todo lo que puedo resumir en breves palabras sería tener un orden en la iglesia y un compromiso fiel a Dios y sobre todo, ¿no? La perseverancia que tiene que estar uno. Muchos no perseveramos, a veces lo dejamos a media, a veces lo dejamos, incluso lo dejamos ni para empezar siquiera. Y eso hace mucho, ¿no? La perseverancia, como también el, en, en el ámbito espiritual ser fuerte. Y a veces es muy difícil para nosotros, ¿no? Que somos seres humanos de carne y hueso, porque aquí la mayor parte habla espiritualmente y a veces la carne nos quiere llevar a la tentación, que es carne, pero hay que ser unos buenos administradores también con nosotros mismos, como también con la iglesia y sobre todo, ¿no? La mayordomía que Dios nos los ha dado a nosotros los cristianos, una vida de cristiana, ¿no? Eso es lo que pude entender, pastor. Hermano José, Roberto, Hualpa, buenas noches.
Hermano Roberto, ¿está por ahí o no está? Seguimos hablando entonces. Vamos a ver con el presupuesto eclesiástico. Hemos hablado cuáles son las fuentes de ingreso de una iglesia. Tenemos las ofrendas voluntarias, tenemos los diezmos, tenemos las donaciones especiales, actividades o donaciones pro fondos, fondo de construcción, fondos de instrumentos, todo eso, ¿no? Apoyo de otras iglesias u organizaciones. Recuerden de que hay instituciones que apoyan y hay iglesias que son bendecidas con algún tipo de apoyo económico fuera del país. Y esto es importante, hermanos, es importante enseñar que dar es un acto de adoración y gratitud, no una imposición, ¿ya? Hay un, hay un movimiento, hay un movimiento bastante fuerte que está en contra de los diezmos, se encuentra especialmente en contra de los diezmos, ¿no? Eh, Bíblicamente habla el diezmo, bíblicamente está, hay que dar el diezmo, pero cuando se torna malo el dar el diezmo. Todos estamos de acuerdo acá que bíblicamente habla que tenemos que dar el diezmo. Pero cuando se torna mal, cuando no es bueno y ya se ve como que estuviéramos, es cuando hay una imposición. Es como cuando hay una imposición, es ahí ya que se ve y se torna algo que da que hablar a la gente, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos del diezmo y es verídico, dice la palabra, hay que dar, ¿no? Pero no con una imposición. El hermano dice la palabra, dad, traigan los diezmos al folín y hay alimento en mi casa. Si no, probadme, dice Malaquías. Pero les decía una vez más, se vuelve, se convierte no en pecado, pero se convierte en algo malo cuando nosotros como pastores queremos que el, que el creyente, que el asistente de la iglesia ponga su diezmo de manera con una imposición. ¿Ya? Y hay un movimiento religioso, hay un movimiento religioso eh, que sabe cómo hacen esto. Y usted se va a dar cuenta, ellos paran bien vestidos de camiseta blanca y todo eso. El pastor o el líder de ellos eh, tiene, tiene en ellos ¿cómo se llama? Un registro. Ellos tienen un registro eh, de cuánto usted gana. Tienen un registro eh, tienen un registro eh, cuándo le pagan y tienen un registro entonces tienen un registro de cuánto gana y cuándo le pagan.
Entonces, la encargada o el tesorero o el encargado de las finanzas de la iglesia, ¿sabe qué? Se le aparece en su puerta. Por ejemplo, a mí me pagan cada 10, un ejemplo. 10 de cada mes, el tesorero está en la puerta de la empresa o donde yo trabajo esperándome. Con su libreta, ya ellos saben cuánto es mi sueldo y directamente para dar mi dinero. Ahí se torna una imposición. Entonces ya no es adoración. Entonces ya yo no estoy adorando con esa actitud. A mí me están imponiendo que. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Y hay otro movimiento, el de la prosperidad también. Hay este movimiento de la prosperidad, que vos tenés que sembrar. Y es verdad, se siembra y se cosecha, pero este movimiento lo agarra directamente para imponerte a que vos tenés que dar económicamente. A que yo tengo este lapicero, yo siembro este lapicero y voy a cosechar 2 lapiceros. Entonces, es ahí cuando ya deja de ser una adoración, cuando deja de ser que yo ame a Dios y de lo que le corresponde al Señor como un acto de agradecimiento, como un acto de adoración. Ya lo doy por obligación. Es como si estuviera jugando un pasanaco o como que si estuviera pagando la cooperativa. Entonces ya se torna. Ahora, hablemos un poco del presupuesto eclesiástico. No, ahí me quedo. ¿Cómo estamos en cuanto a a darle al Señor lo que le corresponde al Señor en cuanto a las fuentes de ingresos en la iglesia? ¿Qué fuentes más de ingresos tenemos en la iglesia? O cómo se maneja o cómo está la iglesia hoy en cuanto a dar, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los diezmos? ¿Lo estamos dando como imposición o lo estamos dando como adoración? Los escucho. Hermano Denis, ¿cómo está? Tanto tiempo. A ver. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Mil disculpas, el día martes no pude ingresar. ¿Cómo tomar En normal? cuanto a este tema del diezmo, es muy controversial a veces en las iglesias, ¿no? Hay hermanos que dicen, bueno, que son así antiguos en sí. El diezmo antes se daba, dice. Ahora en el Nuevo Testamento ya no se da. ¿Y por qué seguimos dando diezmo? Y ya no sabemos qué responder en ese momento. Y muchos de los hermanos dicen, por eso a veces los hermanos dicen, sí, yo trabajo, no tengo tiempo, que el cargo no es para mí, cosas así, ¿no? Pero al reflejar ya las pequeñas tarjetas, ¿no? Que hay de registro de diezmos, no tienen nada. Y a veces hay caso de darles de frente, ¿no? En esa parte, pero ellos lo ven, no, para el pastor, para que viva el pastor es ese diezmo. Comentarios, ¿no? Que llegan a veces. Es bastante controversial este tema, pero yo parto de lo siguiente, hermano. Yo parto de lo siguiente. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es para cumplirla. Y lo que dice en la Biblia se tiene que cumplir. Y, y ¿sabe qué? Y se refleja en la vida diaria de una persona que cumple lo que el Señor dice. Hay otra corriente también en cuanto a los diezmos, que no quieren diezmar. ¿Por qué? Dicen, no, mi diezmo voy a comprar un aire acondicionado, mi diezmo voy a comprar una silla, mi diezmo voy a comprar un parlante.
No, dice la palabra, el diezmo para una cosa y las ofrendas para otra cosa. Ahora, les decía, muchas veces nosotros lo tenemos que hacer por un acto de adoración. Y hay esta corriente también que dice, no, es para el pastor, y es verdad, yo soy pastor, ¿no? Y a mí muchas veces me lo han dicho, no, es para el pastor, porque el pastor no se puede comprar una camisa nueva porque dice que es la plata del día. Y si revisamos cuánto entra mensual, lo que entra mensual muchas veces en nuestras iglesias no te alcanza ni para la camisa que el pastor se quiere comprar. Entonces, pero toda esta gente que habla así es porque no diezma, porque nunca lo ha, como dice Malaquía, nunca lo ha probado a Dios realmente, ¿no? Como es en la misericordia y en el amor. Dice, el pastor no trabaja. Yo a las 9:30 tengo consejería por Zoom. ¿Cuánto estoy cobrando? Nada. Un psicólogo o un médico a esta hora cuando usted va, ¿cuánto le cobra? ¿Cuánto es su consulta? 250 o 150, depende. Y ahorita Por hora. por hora, yo voy a tener una consejería, no sé qué tiempo, pero sé más o menos el problema que voy a tratar, estar orando. Pero no voy a cobrar. Y yo sé que usted, pastor, que está acá también, es lo mismo. Pastor, por favor, venga, tengo esto. Muchas veces, y creo que lo hemos hablado mucho en consejería pastoral, con lo que pasaron conmigo, ¿no? Muchas veces nos llevan a orar, nos invitan, nos llevan 9, 10 de la noche. No hay en qué venirse, lo que no tenemos movilidad, no tenemos en qué venirnos, ¿no? Y hermanos, y luego dicen el pastor no trabaja. Entonces, el diezmo hay que darle por adoración a Dios, por gratitud, no por imposición. El presupuesto es una herramienta, ahora el presupuesto eclesiástico, el presupuesto es una herramienta básica de planificación financiera. Permite anticipar ingresos y organizar gastos de acuerdo a prioridades ministeriales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Pasos para elaborar un presupuesto. Número 1, revisar ingresos y gastos del anterior o del periodo anterior. Por ejemplo, este 2026 ya las iglesias han hecho su plan económico. ¿Cuánto ingresó el 2025? ¿Cuánto fue su ingreso y cuánto fue su egreso? A base de eso voy a hacer este año mi plan de trabajo o mi plan de ingresos. Ahí entra cuánto de luz, cuánto de agua, ¿no? Cuánto va para una cosa, cuánto va para escuela dominical, cuánto va, estamos hablando de las ofrendas. Los diezmos es muy aparte. No sé, en distintas iglesias lo manejan de manera diferente. Número 2, definir prioridades ministeriales. Hay un error que cometemos nosotros como cristianos y le decía que no nos gusta la administración. No nos gusta la administración. Y cuando hablamos de administración, directamente pensamos, ay, ya lo quiere manejar como una empresa. No, no nos gusta la administración. No somos ordenados en la administración económica. Sacamos, están haciendo un trabajo, algo, soda, ya, de la caja. Y los hermanos no quieren poner, no quieren aportar, no quieren sembrar, ¿no? Es increíble. Yo como pastor recibo llamadas. Pastor, se quemó el foco del aula.
El otro día fue increíble. Yo estaba en una reunión y sonaba el teléfono, no podía contestar. Y es incómodo sacar tu celular y estar chateando en plena reunión. Pero como pude, le mandé un mensaje al hermano porque era insistente la llamada. Yo dije, pasó algo. Hermano, ¿qué pasó? Estoy en reunión, mándame un mensaje, ¿qué necesita? Pastor me dice, estoy instalando acá y se me acabó la cinta aislante. Cinta aislante vale 5 bolivianos. Que salga de la caja. ¿Será que no podemos, no, no queremos, no podemos dar un poquito a la obra? ¿Sabe qué? Yo no sabía si reírme, si enojarme, o sea, para no cometer nada, no le contesté. No le contesté. O sea, estaba tan ocupado, estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo, y solo por una cinta aislante que vale 5 bolivianos. Mire, y es por eso que los hermanos hoy no quieren poner. O sea, pero no tenemos, pero para otras cosas hay. Entonces, hermano, es importante. Sigamos. Estimar ingresos realistas. Distribuir recursos por área. Misiones, mantenimiento, ayuda social y formación teológica. Si hay un estudiante que está estudiando en algún instituto. ¿Sabe qué, hermano? Esto es de suma importancia, el tema de la distribución de los recursos por área, por porcentaje, y no solamente en la iglesia, sino en casa, en la familia. La pandemia nos dejó una gran lección, ¿no? Nadie tenía un recurso extra para la salud. Y yo rescato esto mucho de los norteamericanos. Ellos tienen presupuesto para cada cosa. 10% transporte, 10% salud, 10% esto. O sea, todo lo tienen por porcentaje. Y si en el área de salud de su familia nadie se enfermó ese mes, ellos bueno, tengo de salud y lo gasto para esto otro, o lo traspaso para el otro. No. Si no se enfermó de salud, ellos lo mantienen ese porcentaje. Y si le faltó transporte, verán. Por eso ellos lo tienen presupuestado. ¿Qué más? Aprobar el presupuesto con el liderazgo correspondiente. Esto es importante, hermano. Si usted como pastor hizo el presupuesto solo, está bien, porque usted conoce, o con la tesorera. Y esto lo tiene que presentar a usted al liderazgo que lo apruebe, porque si esto falla, tiene un respaldo de liderazgo. Y por último, revisar y ajustar periódicamente. Cada mes, creo que hay reuniones cada mes en otras iglesias para ver en qué se gastó, cuánto entró y cómo está. ¿Cómo están sus gastos en sus iglesias, hermanos? ¿O cómo están sus gastos en su familia también? A ver, los escucho. Amén, pastor. En realidad yo soy mamá y papá para mis hijas. Ella sabe que yo estoy solamente con mis dos hijas y mi nietita. Entonces yo tengo que minimizar del 100%, tengo que bajar 10% para Dios. Pero no le puedo mentir, pastor, que tal vez eso no se va al diezmo, pero sí se va a la iglesia. Ahora lo otro, los 90% claro que se va a ir para mi familia, mi hija y otras cositas entre familia, como se puede ayudar, ¿no? Y tal vez me falta mucho. Una vez dije esto, pastor, y quisiera que usted me corrija. Si yo lo tuviera al papá de mi hija, al que era mi esposo,
él hubiera aprendido a diezmar y yo no hubiera sido como cabeza. Incluso le reproché a Dios, le dije, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué tienes conmigo? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Entonces se me vinieron muchos pensamientos al lado mío, pero es donde me tuve que levantar con más fuerza, me tuve que levantar con más entusiasmo sobre todo, ¿no? Claro que ya dejar la mujercita, sino ya verdad, una verdadera mujer de verdad. Amén. Hermano Denis, buenas noches. Pastor, buenas noches. Los gastos en la iglesia, últimamente lo estábamos haciendo de acuerdo a las necesidades que se presentan, ¿no? Eh, en el caso de mi iglesia, bueno, la verdad es que yo no pedí como pastor, digamos, un monto, pero sí los hermanos, digamos, entre ellos hablaron y dan, digamos, que una ayuda, se puede decir, ¿no? Una ayuda de pasajes, así. Eso en cuanto al liderazgo y a los que sirven dentro de la iglesia, se les ayuda con pasajes. En cuanto a las necesidades, más el dinero está enfocado un poco más a las necesidades de apoyar a la gente necesitada. Diría desde que hemos, digamos, como que aperturado la iglesia 2 años, ya casi 5.000 bolivianos, 6.000 bolivianos se ha dividido en ayudas, pastor. Hasta ahora solamente ayudas en necesidades, ¿no? Y ahora estamos más también enfocando, tenemos que enfocar en esa parte y también en algunas cosas que a la iglesia necesita, en la compra de algunas cosas, ¿no? Entonces, ahora también ya disponiendo para un nuevo lugar, tal vez un anticrético o algo así. Entonces, estamos guardando para eso. Eso, pastor, puedo compartir en cuanto a los gastos. Amén. Es importante, hermanos, que tengamos un registro, un control y registro financiero. Un buen control incluye registro claro de ingresos y egresos, uso de comprobantes y recibo. ¿Sabe qué? Como le digo, muchas veces a nosotros no nos gustan esos detalles. A mí particularmente, por eso no agarro dinero, por eso no soy tesorero, por eso nunca he tenido eso, porque es algo tan detalloso, ¿no? Estar con su recibo, cuánto gastó, cuánto ingresó, qué es lo que hizo en el mes. Es importante tener los recibos, los ingresos y los egresos. Reportes periódicos al liderazgo y cuando corresponda a la congregación. Eso es importante también. Separación de funciones. Quien recibe no debe ser el único que registra o autoriza. Muchas veces el pastor es el tesorero, el que da, el que recibe, el que anota. Entonces, no, eso no es ético, ¿no? Esto protege a la iglesia y a las personas de sospechas, errores o malos manejos. Entonces, eso es importante, hermano querido, de que nosotros podamos tener una administración transparente. ¿Y sabe qué? Y no solamente para estar bien con Dios en estos últimos tiempos, más bien en estos meses este gobierno no ha molestado a las iglesias evangélicas, no, pero el anterior gobierno estaba con eso de entrar a las iglesias evangélicas. Y acá en Santa Cruz hemos recibido unos golpes bastante duros con algunos consiervos, colegas que han tenido algunos problemas judiciales y como que la gente, los influencers, los TikTokers y todos esos que no tienen nada que ver con el evangelio y no le entienden, han querido tomar las iglesias, han querido que intervengan impuestos y todo. Y eso es importante tener su libro de acta, tener su libro de cuentas de, económico, ¿no? Para saber. Entonces,
Es importante, hermanos, tener eso. Y muchas veces, como le decía, a nosotros como cristianos, como que no nos gusta un poco, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que ser un poco más responsable. Ahora, vamos a hablar de la transparencia y rendición de cuentas. La transparencia genera confianza. Algunas buenas prácticas son informes financieros regulares, revisión o auditoría interna, comunicación clara sobre proyectos y uso de fondos, actitud abierta de preguntas y aclaraciones. Entonces, es importante, hermano, que la tesorera eh, pueda tener las cuentas claras y siempre, ¿no? Siempre invitar a los hermanos. Hermanos, si usted tiene alguna duda en cuanto al manejo financiero, venga, los días viernes va a estar la hermana tesorera, o los días sábados va a estar ella, puede pasar a la oficina, puede preguntarle, le puede ella mostrar. Y algo que no sé, y tal vez los que están acá me pueden, no pueden estar de acuerdo conmigo. Hay que tener cuidado cuando tenemos juntas distritales, cuando hay los cultos unidos, eh, dar el informe económico a la iglesia o a todos los participantes. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de gente va a los cultos unidos. Hay veces que va en visita, hay veces que va gente desconocida, que uno los conoce a los que son de las iglesias. Pero hay momentos en que aparece mucha gente que uno ya no conoce. Y ahí no, los informes, el informe de esta mañana de la Junta Distrital. Se recogió 3.000, 4.000 bolivianos de ofrenda. El que va con otras intenciones lo está chequeando, quién es el tesorero, a dónde se va, o sea, está chequeando todo. Y le digo, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero como que debemos de tener un poco de cuidado en este aspecto, en darnos, o en nuestras iglesias, bajo el informe económico, ¿no? de la escuela dominical. Lo mismo, lo mismo, no sabemos qué clase de gente va. Entonces hay que tener un poco de cuidado, hermano, y hay que ser un poco desconfiado también, porque a veces eh, en las propias iglesias, en nuestra iglesia donde nosotros estamos de pastores, hubo un robo de ofrendas. La hermana lo tenía en el cuarto ahí donde solamente ella entra, había un mueble con llaves y todo, pero alguien copió llave, alguien sacó, se sustrajo un poco de ofrenda, un poco de diezmo, como ella lo tiene separado, diezmos, ofrendas, todo separado, como que de todo, para que nadie se dé cuenta, de todas las bolsitas sacó, pero de todo se dio cuenta, no sacó mucho, diezmos sacó 50, tal vez 30, 40, pero se hizo porque tenía varias bolsitas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, en ese tema, ¿ya? Luego viene la ética cristiana en el manejo del dinero. El dinero es una herramienta, no un fin. La iglesia debe cuidarse de el amor al dinero, el uso egoísta o desordenado de los recursos, como les decía, que todo salga de la caja. Falta de integridad. La meta es que cada recurso administrado glorifique a Dios y bendiga a las personas. Administración del voluntariado. ¿Qué es esto? Hablemos de las personas. Hemos hablado de lo económico. Ahora, administración del voluntariado o de los recursos humanos que tenemos en nuestras iglesias. Las personas son el recurso más importante de la iglesia. Más que mano de obra, son hermanos y hermanas llamadas a servir según los dones que Dios les ha dado. Hermanos,
Si nosotros el dinero lo cuidamos así, el tesorero o la tesorera se vuelve duro, pero nos olvidamos de la parte humana. Nos olvidamos de la parte humana. Nos olvidamos de lo más hermoso que son los hermanos. Muchas veces lo vemos como la mano de obra. Cada creyente tiene dones y talentos. El servicio es una expresión de amor. Nadie debe ser usado sino cuidado y acompañado. ¿Sabe qué? Y esto es importante. En nuestras iglesias muchas veces van hermanos sin desayunar, van acá así con el pasaje para de vuelta en el almuerzo. Y yo aprendí algo y se lo quiero compartir a ustedes. Yo aprendí algo y en mi iglesia estamos orando al Señor para que lo podamos implementar. Yo estuve en Tarija hace unos años atrás haciendo mis prácticas cuando estaba en el seminario y era un pastor paraguayo, recuerdo. No me recuerdo, creo que era asamblea. Estaba la iglesia, atrás tenía un pequeño cuarto, como una oficina abierto. Y ahí tenía su jarra eléctrica, tenía su termo, su café, su té, y tenía pan, mortadela, queso, todo eso. Entonces, al comienzo, él dice que él ponía de su plato todos los domingos. Pero con el tiempo los hermanos se dieron cuenta de que mucha gente llegaba sin desayunar y desayunaba. Entonces los hermanos empezaron a llevar. Los hermanos que tenían un poco más de recursos, los hermanos que iban desayunados con la salteña, con una patasca acá. Entonces empezaron a llevar. Entonces a la carga al pastor ya se le hizo más corta. Entonces empezaron a llevar. Y les decía, administramos bien el dinero, bien lo administramos, con auditoría, ingresos y egresos, todo, perfecto. Pero, ¿qué de los hermanos? ¿Qué de la familia? No. Yo decía, hay mucha gente que va al culto sin desayuno. Y hay mucha gente que va al culto solamente con su pasaje para el retorno a las 12 o la 1 cuando termine el culto. Hermano, Dios te bendiga y listo. ¿No? Y no sabemos si ese hermano va a almorzar, si almorzó, en qué se va a ir. Esa parte, hermano, es también administración. Esa parte es administración del voluntariado. Administrar los recursos humanos. ¿No? Lo hacemos bien nosotros, lo económico, los materiales somos mezquinos, pero la parte humana, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermano, en la parte humana, en la administración? Los escucho a ver. Hermano Antonio Mamani, buenas noches. Si nosotros tenemos una buena administración de los recursos humanos, o sea, de los hermanos, vamos a tener un reclutamiento y llamado al servicio con éxito. Porque si nosotros no cuidamos a los hermanos, no vamos a tener nosotros una respuesta para que vengan a trabajar o a servir en la iglesia.
El voluntariado en la iglesia no se basa solo en llenar espacios, sino en ayudar a cada persona a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Buenas prácticas, presentar claramente las necesidades, explicar el propósito de cada ministerio, invitar con amor y respeto, orar y discernir juntos con la persona su llamado al servicio. Si yo hago esto y los atiendo bien, así como cuido los recursos económicos, los cuido los hermanos, voy a tener esta respuesta. Una vez tenido esta respuesta, voy a capacitarlo y lo voy a formar. Un voluntario bien preparado sirve con seguridad y fruto. La capacitación puede incluir formación bíblica, entrenamiento práctico según el ministerio, acompañamiento de líderes con más experiencia y espacio de evaluación y retroalimentación. Esto es importante, hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros vemos al hermano que tiene muchas ganas para un ministerio, pero no tiene la preparación adecuada. Y como iglesia nosotros tenemos que hacer una formación bíblica, ya sea en un seminario, un instituto o algo, pero si no hay y tenemos nosotros en nuestras iglesias un pastor preparado, unos hermanos preparados bíblicamente que tienen cómo ayudarle, ahí tenemos que aprovechar a esos hermanos para que le den una formación bíblica, una formación en cuanto al nuevo voluntario para que entre a un ministerio. Por ejemplo, tema de los ujieres. Tenemos un mal concepto de los ujieres. Ujieres pensamos que solamente es agarrar y que la gente se siente, que vaya adelante, que no se quede atrás, que los niños no estén haciendo bulla. Ese concepto nosotros manejamos como ujieres, pero no es. El ujier va más allá. El ujier es como un intercesor también. Entonces, muchas veces nosotros queremos tener buenos líderes, pero no queremos invertir en una buena administración humana, en recursos humanos. Organización del trabajo del voluntario. A ver, ¿qué dice acá? Para evitar, cuando yo lo preparo al hermano nuevo, evito desorden y desgaste. Le enseño los roles y responsabilidades que él va a tener. Establezco los horarios y los turnos que él me va a ayudar. Le enseño a formar equipo y lo hago responsable de administrar la casa del Señor. Entonces, es importante, hermano, que podamos nosotros como hijos de Dios, como pastores, como líderes, poder atender de manera correcta a los hermanos de la iglesia y mucho más a los líderes, aquellos que sirven. Como les decía, hay hermanitos que tienen todo el deseo, pero no tienen la formación. Y si la iglesia tiene para ayudarle en la formación, hágalo. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a liderazgo hacia los nuevos hermanos? ¿Nos falta capacitarlo o simplemente lo ponemos porque tenemos que ponerlo? A ver, los escucho. ¿Cómo estamos? En cuanto a eso, pastor, en mi iglesia hay un hermano que lo trajo a su amigo. No era cristiano, ¿no? Pero según él dice que asistía antes a la iglesia. Y ya lo estábamos tomando nosotros ya en cuenta, y eso que es por manera de invitación, venía a la iglesia y todo aquello. Ahora el hermano que le invitó a asistir a la iglesia, el nuevo ya le está jalando a él, porque ya no viene pues el antiguo, ya más viene el nuevo. Y sin hacer nada, sin intervención, sin que se les diga algo, él empieza a ayudar, empieza a apoyar. Y nosotros como iglesia, a veces queremos darle
rápidamente designarle tareas dentro de la iglesia, pero a veces, tal vez no sé si estamos un poquito equivocados en esa parte de tanta responsabilidad que a veces como a un nuevo se le puede asumir, tal vez podemos lastimar un poco, ¿no? En la vida espiritual, ¿no? Estamos tratando de cuidar, enseñarle algunos pasos, guiarle, cómo tiene que encaminarse, ¿no? Para una mejor manera en la parte del liderazgo. No es tan fácil, ¿no? En la parte como nuevos, a veces al nuevo inmediatamente queremos integrarlo, ¿no? Pero a veces los hermanos podemos cometer, o a veces los mismos pastores también podemos cometer en esa parte de lastimarlo. A veces siempre hay, ¿no? Esos comentarios que él es nuevo, el que sabe, y esas cositas pues lastima. Entonces nosotros estamos tratando de capacitarlo un poco, guiarlo. Hasta a veces a nosotros nos enseña él. Más bien a nosotros ya nos está animando. Y eso que somos parte de la iglesia y él todavía recién se integra. Y eso es, a veces nos sorprende en esa parte cómo actúa él. Y es de verdad, y es, él tiene muchas ganas de trabajar, bastante tiene ganas. Pero tratamos de cuidar esa partecita de su vida espiritual, para que no escuche tal vez algunos comentarios que a veces entre los mismos hermanos vienen, ¿no? Exclusivamente de los mismos antiguos a veces vienen esos comentarios. Hay unos errores que nosotros cometemos, y a lo que hablaba el hermano, eh, llega un nuevo y lo queremos eh, meter a un ministerio. ¿Para qué? Decimos, para que no se vaya de la iglesia. Démosle responsabilidad. Puede ser eh, de 10, digamos, que 2, 3 resulten. Y hay casos que son hermanos que llegan y se agarran del Señor y sirven. Y con una responsabilidad lo agarran más en serio y se preparan. Pero hay otros hermanos que no. Eh, Muchas veces le hacemos daño porque viene la primera prueba, la primera falla, no sabe cómo administrar, dependiendo del ministerio, y fallan y se van y nunca más vuelven. Por eso es importante, hermano, acá dice la formación bíblica, capacitarlo primero, tener un tiempo. Por eso el pastor es clave, y los líderes de cada ministerio son clave. ¿Para qué? Para mantenerlo al lado, ¿no? Y eso es como hacía Pablo con Timoteo, como hacía Elías con Eliseo, como hacía Moisés con Josué, tener su discípulo. Como le decía, muchas veces nosotros cuidamos más los bienes que que los mismos hermanos, que los mismos líderes. Ahora, ¿cómo se lo puede motivar a los nuevos? Reconocer y agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Seamos agradecidos, hermanos. Qué bien que lo estás haciendo. Me gusta. Escuchar sus dificultades, aprender a escuchar. Evitar la sobrecarga de trabajo. ¿Sabe qué? Cuando hay un nuevo, se da cuenta que todo lo quiere hacer, ¿no? Está en toda. Y lo aprovechamos, ¿no? El hermano está con todo el poder, decimos, el hermano está con el primer amor. Y lo queremos, lo sobrecargamos. Fomentar la comunicación y el compañerismo. Enseñarle que tenga una buena comunicación, que aprenda a expresarse, que aprenda a hablar cuando tenga algún problema. Hasta aquí, hermanos, alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos hablado.
antes que sigamos avanzando con otro tema más. Hay mucho que hablar. Por ejemplo, tenemos principios bíblicos para el uso de los bienes, mayordomía responsable, cuidado y un buen uso de lo que Dios provee, sencillez, prioridades en la mención sobre el lujo. Aquí vienen los inventarios también y control de bienes, registro de inventario, identificación de las cosas que hay en la iglesia, normas claras para el uso de equipos y espacios. ¿Sabe qué? Esto es un problema, ¿no? Que en todas las iglesias hay. El uso de los equipos de sonido. Vienen los jóvenes en la noche, los sábados y los de programa. Vienen los hermanos adultos, menores de adultos el domingo, los del programa. O sea, ¿cómo hacer para hacer un normas claras para el uso de equipos y espacios? ¿Alguien estaba levantando la mano por ahí o se equivocó? Mano Marco Antonio. Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, Pastor? Sin antes, mil disculpas, creo que no podía activar hace momentos el micrófono. Le agradezco mucho por esta clase, en esta materia, muy interesante, sobre la administración, sobre el liderazgo en la iglesia. O sea, actualmente pues existe una necesidad crítica de, ¿cómo se puede decir esto? De integridad, o sea, evitando la manipulación y la búsqueda de ganancias deshonestas, o sea, reflejando la rectitud, ¿no? Entonces, actualmente, y a veces se adopta la mentalidad del mundo, buscando el éxito o forma de un lugar del servicio humilde. Pero lo que yo digo, o lo que, muy bueno también texto, estimado pastor, como dice que hay un modelo, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice, ¿no? Deben tener la misma actitud que Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, como también deben ser sobrios, prudentes, de buena conducta, como dice en este pasaje, dice, no dados al vino ni bendicieros. Entonces, muy bueno, creo que falta mucho, bueno, pero espero que no sea grave también ese término. Pero eso es lo que se ve en las iglesias, pastor, actualmente. Gracias por la clase, pastor. Bendiciones, pastor. Amén, hermano Antonio. ¿Sabe qué? Es importante, y yo les decía al comienzo, que hasta yo también caí en esto, en este error o en esto, ¿no? De, hay hermanos que trabajan en empresas, llegan a otras iglesias y quieren poner orden o quieren ayudarnos en la administración. No, este quiere como manejar como su empresa. Y, ¿Y por qué no queremos eso? Porque miramos a nuestras iglesias y lastimosamente no están ordenadas. No están ordenadas. Y aquí, hermano, yo quiero que usted esté claro acá. No, mi iglesia es pequeña. No, hermano, la administración es lo grande y lo pequeño, como dice Jesús, ¿no? Si en lo poco me fuiste fiel, yo en lo mucho te voy a poner. Mire, imagínense que con 20, con 30 miembros,
no tenemos una buena administración. Imagínense cuando lleguemos a 500, a 1000 miembros. Si en lo poco no podemos, ¿cómo va a ser cuando pasemos una buena cantidad? Entonces, desde lo pequeño tenemos que ir aprendiendo a manejar. Funciones prácticas en la administración de la iglesia. Ahí lo que tienen el texto y lo que no han conseguido el texto, vayan adquiriéndolo, porque estamos saltando algunas páginas, usted puede ir leyendo más adelante. Funciones prácticas de administración en la iglesia. La iglesia, además de ser un organismo espiritual, también funciona como una organización que necesita orden, registro, cuidado legal, coordinación de ministerio y uso adecuado de la tecnología. Lo puse acá en la tecnología porque hoy está de moda. Todos estamos transmitiendo los cultos. Las funciones prácticas dentro de la administración eclesial no reemplaza la obra del Espíritu Santo. Escuche, esto es importante. Las funciones prácticas dentro de la administración eclesial no reemplaza la obra del Espíritu Santo, pero sí la apoya, facilitando que la misión se cumpla con excelencia, transparencia y buen testimonio. Número 1, secretaría y documentación. Importancia de la secretaria en la iglesia, hermano. La secretaria es el corazón administrativo de la iglesia. Su función principal es organizar, registrar y guardar la información que permite el buen funcionamiento de la congregación. Aunque muchas veces su trabajo es silencioso, es fundamental para mantener el orden, la memoria institucional y la transparencia. Mire, el trabajo que es de mucha importancia para la secretaria. Y es por eso que le decía, hay una hermana en la iglesia, pucha, que sabe, escribe, le gusta tomar apuntes, pongámosla como secretaria. Pero no la formamos. Y acá, mire, dice que la secretaria es el corazón administrativo de la iglesia. ¿Cuál es una secretaria eficiente? Evita pérdida de información. Ay, pastor, no supe dónde dejé las hojas y empieza a buscar, no tiene orden. Facilita la comunicación interna. Apoya la toma de decisiones porque ella maneja los documentos. Dice, pastor, mire, estos documentos nos llegó y trabaja con el pastor. Da continuidad al trabajo pastoral y ministerial. Esto es importante, mire. Muchas veces decimos, se va el pastor y se corta el trabajo, viene otro pastor con otras ideas. Pero si tenemos una buena secretaria con documentos, maneja los documentos, maneja el plan de trabajo, tiene todo, viene el pastor y se reúne con la secretaria, hermana, a ver, muéstrame qué hizo el pastor, qué dejó el pastor. Y ella le muestra, mire, esto estamos haciendo. Saca los papeles, los documentos. Mire, el pastor dejó esta obra hasta este punto. Esta familia necesita esto. El pastor no pudo alcanzar a toda la familia. Estas son las familias que visitó. Estas son las que no visitó. Y acá dice, da continuidad al trabajo pastoral y ministerial. Es importante la secretaria. ¿Qué tipo de documento hay en la iglesia que maneja ella? Acta de reuniones, registro de miembros, certificado entre bautismo, matrimonio, presentaciones, correspondencia interna y externa, informes ministeriales y financieros, archivos históricos de la iglesia, resolver conflictos con sabiduría y amor, dar ejemplo en palabras y conducta. Todo eso hace una secretaria. ¿Qué más podemos? Esos son los documentos. Ahora, formación de nuevos líderes. La iglesia saludable no depende de una sola persona. Debe invertir en capacitación bíblica, acompañamiento pastoral, oportunidades de servicio
y corrección y ánimo en el proceso de crecimiento. ¿Qué más? El control y evaluación de la iglesia. Concepto de control. El control consiste en revisar si lo que se planificó y organizó se está cumpliendo. No es que el pastor o el líder de un ministerio se siente como el patrón, no, que voy a controlar que todo esté en orden, no. ¿Para qué sirve el control de nuestras iglesias? ¿Para qué sirve el control de los ministerios? Simplemente para ver si lo que se planificó, lo que se organizó, se está cumpliendo correctamente. No se trata de vigilar para castigar, sino de asegurar que la iglesia camine en la dirección correcta. Nada más. Ah, no, que el pastor ya vino y me está fiscalizando, que el líder viene y me está preguntando qué se cree. Ese es uno de los errores que cometemos, hermanos. No, por eso no queremos una buena administración. Hasta aquí, hermano. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una consultita, tal vez, pastor. Cuando viene algún integrante nuevo, ¿en cuánto tiempo es recomendable hacerle una visita? ¿O tenemos que esperar a que la persona o el hermano nos diga visítenme? Muchas veces, hermano, nosotros como pastores, como líderes, tenemos que hacer las visitas de manera intencional. ¿Sabe qué? Hay hermanos que vienen a la iglesia que son nuevos y el pastor tiene que charlar con él, cómo está, Dios de él, ¿no? La primera entrevista. Y luego que pase unos cuantos domingos más, ir charlando, ir compartiendo, ir preguntándole, que se vaya integrando poco a poco a la iglesia, que los hermanos lo conozcan, ¿no? Es importante la amistad primero, ¿no? Pero como le digo, de manera intencional. Porque un nuevo hermano eh, nunca le va a decir, venga, visítenme. Le va a decir. Nosotros tenemos que hacer de manera intencional las visitas. De manera intencional, ¿no? De buscarlo, hermano. Como le digo, el primer domingo tal vez se nos fue, mucha gente había. El segundo domingo volvió a ir, ya es ahí, ¿no? El pastor, ¿cómo está? Ya, una charla para empezar, o un líder, o el encargado, o si el pastor no puede, está el ujier, no están los encargados de ese trabajo. No, ya el ujier ya le pasa al pastor, estos son los nuevos, esto hay que llamarlo, o tenemos un número. Yo tengo, en la iglesia tenemos un grupo cerrado, que solamente yo puedo mandar mensajes. Ahí están todos los hermanos o toda la gente o todos los que visitan la iglesia. Si usted visitó una vez, 2 veces la iglesia, hermano, ¿lo podemos incluir al grupo? Sí. Pero solamente el pastor tiene para mandar mensajes. Porque hay grupos donde es abierto y se arma. Nosotros hemos arreglado acá en el distrito, yo he ido a iglesias a arreglar problemas simplemente por el WhatsApp. Porque se tratan, se insultan, mandan videos que no deben de mandar. Porque a todos los dicen, viene un nuevo, ya lo están añadiendo al grupo. Pero yo opté por añadirlo, pero un grupo cerrado.
donde nadie puede hablar más que yo. Ahí le mando toda la información. Ya, pues, hay, por ejemplo, en el grupo que tenemos en la iglesia, hay hermanos que ya no van a la iglesia, o que están en otra iglesia, o que simplemente nos visitan después de un mes, 2 meses, pero reciben toda la información. Con los horarios de los cultos, reciben los devocionales, lo que hacemos, todo le estamos mandando. O sea, él está enterado de todas las actividades, pero simplemente no puede hablar, simplemente pone un dedo o un corazón y yo le digo, cualquier duda que tengan a mi privado, por favor. Bueno, y tenemos el otro grupo que es ya un grupo más selecto, donde están los líderes, los hermanos más apegados, que se conocen, que charlan, que ya es un grupo más íntimo, ¿no? Entonces, hermanos, hay que hacer las visitas intencionadas, no esperar que el hermano nos diga porque nunca nos va a decir. ¿Alguien más? Estamos llegando a la recta final. ¿Alguien más? El día lunes, el día martes, perdón, es nuestra penúltima clase y el día martes empiezan los exámenes. El jueves. Usted ya le mandé la tarea, está en el grupo, usted me tiene que escoger un tema y me tiene que explicar todo lo que entendió. Y me tiene que preguntar o ver cómo está organizada la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. ¿Cómo está organizada? ¿Quién es el presidente? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Qué cargo ocupan? Me lo tiene que hacer ya. Esas son las dos tareas que tenemos nada más. Así que nos vemos el martes y el jueves el examen, las exposiciones van a tener 10 minutos, solamente 10 minutos, porque hay bastante para que nos dé la hora, 10 minutos por alumno, ¿ya? Los que no han adquirido el texto pueden pedirlo para que ahí saquen sus temas y todo lo avanzado. Hermanos, bendiciones, se cuidan, cualquier duda me la hacen al privado, estamos para ayudarle. Amén, pastor. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones. Hasta luego, pastor.